Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección de problemas epistemológicos de la psicología. Bueno, esta semana vamos a terminar con el capítulo 9 de Gallagher y Zavy acerca de cómo comprendemos la mente de los otros. La semana pasada empezamos con este capítulo abordando el primer punto que abordaban los autores en el texto. Esto es, discusiones contemporáneas entre la teoría de la teoría y las teorías de la simulación para explicar esta capacidad que tenemos de comprender la mente de los otros. Hoy nos vamos a introducir en el segundo y en el tercer punto. Esto es la clarificación de algunos problemas conceptuales para pensar en estas capacidades y la presentación acerca de la interacción y las narraciones. Empezamos entonces con la clarificación de los problemas. Hay dos problemas que van a clarificar Gallagher y Zavy, que en realidad están bastante relacionados. El primero es la discusión del argumento clásico de la analogía y la perspectiva fenomenológica que ellos van a sugerir. Y el segundo es el problema conceptual de las otras mentes. Paciencia acá que la exposición de argumentos se puede poner un poquito densa, pero vamos a ir con unas imágenes para ir por punto y que quede todo claro. Para revisar la clarificación que hacen Gallagher y Zavy del argumento de la analogía, empecemos por exponer este argumento. La primera premisa de este argumento es que tenemos acceso directo a nuestra propia mente. Esto no es muy difícil de pensar. Si yo en este momento les pregunto qué están pensando o qué están sintiendo, ustedes pueden de forma directa decirme qué están pensando y qué están sintiendo. Entonces, para el argumento de la analogía, la primera cuestión es que tenemos como un acceso privilegiado y directo a nuestra propia mente. En segundo lugar, tenemos acceso a lo que pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos ciertas experiencias. Podemos ver cómo se ve causalmente afectado por ciertos estados mentales y cómo, a su vez, estos estados mentales causan acciones. Entonces tenemos como una relación de lo que pasa cuando tenemos ciertos estados mentales o experiencias mentales y lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo se afecta y cómo nuestros estados mentales llevan algunas acciones. En tercer lugar, tenemos acceso a la observación de otros cuerpos que también son estimulados y que reaccionan de forma similar a nosotros. Entonces, mediante esta observación de los cuerpos de los otros y la forma en que reaccionan, que son similares a las nuestras, hacemos una inferencia, una analogía acerca de cuáles serían los estados mentales que están experimentando. Entonces, el argumento de la analogía se encuentra en un punto intermedio entre lo que era la teoría de la teoría, porque hacemos una inferencia, y lo que eran las teorías de la simulación, porque usamos nuestros propios estados mentales para hacer esta inferencia acerca de lo que les está pasando a los otros, cuáles son sus estados mentales. Desde la perspectiva fenomenológica se va a rechazar este argumento de la analogía y en general todas las perspectivas indirectas de la comprensión de la mente de los otros. Como estuvimos viendo hasta ahora, para Gallagher y Zavy podemos pensar que hay una comprensión de los estados mentales de los otros que es directa y que es más primitiva. Ellos van a llamarle que es como una percepción inactiva. Pero bueno, en contra del argumento de la analogía se han señalado tres cuestiones principales. La primera es que se subestiman las dificultades que tenemos para acceder a nuestros propios estados mentales. Si bien es cierto que, como yo les dije, yo les puedo preguntar qué piensan y ustedes pueden acceder de manera directa a qué están pensando, muchas veces no tenemos bien claro a veces qué sentimos o qué pensamos de una situación. Y es cierto que a veces los otros se pueden dar cuenta, incluso antes que nosotros, cuando nos estamos enojando o cuando estamos muy nerviosos. Entonces, bueno, en primer lugar se subestiman las dificultades que tenemos para acceder a nuestros propios estados mentales. En segundo lugar, y en la misma línea, se sobreestiman las dificultades que tenemos para acceder a la mente de los otros. Se considera que es muy difícil acceder a los estados mentales de los otros, que tenemos acceso al comportamiento, pero es cierto que, como yo les decía, muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta rápidamente que alguien está nervioso o enojado. Entonces,
quizá tenemos mucho más acceso a sus posibles estados mentales que lo que se ha admitido en este argumento de la analogía. Y en tercer lugar, se va a señalar que resulta un poco como forzada esta separación que se hace entre los estados mentales y experiencias conceptuales y los estados corporales. Porque en verdad cuando interactuamos estas dos cosas no están separadas. Cuando le damos un abrazo a alguien o cuando estamos, no sé, viendo una obra de teatro, que nuestro cuerpo está resonando a la vez que estamos pensando cosas también, ¿no? Entonces, para Gallagher y Savi, en este argumento de la analogía se separan de forma artificiosa los estados mentales y los estados corporales, cuando en realidad esa separación, si bien se puede hacer, en general la podemos hacer siempre más bien a posteriori, como que después podemos pensar qué hicimos con el cuerpo y qué estábamos pensando, pero en general, en nuestra vida diaria, esas dos cosas conforman una misma unidad. En este sentido, Gallagher y Savi retoman los aportes de Max Scheler, que es este señor que teníamos a la derecha de nuestra imagen, y que va a considerar que hay una percepción directa que experienciamos algunos estados mentales de los otros. Va a exponer esto como un hecho fenomenológico. De hecho, va a decir que cualquier persona que se oponga está negando la fenomenología. Para Max Scheler, entonces, somos una unidad expresiva. No podemos dividir los actos psicológicos de los comportamientos. Y entonces va a decir que tenemos que dejar de lado esta idea de una analogía entre los aspectos psicológicos o nuestros estados mentales y va a proponer en cambio que experienciamos de forma directa y corporizada algunos estados mentales de los otros, que es lo mismo que veníamos viendo que proponen Gallagher y Savi. Para los fenomenólogos, entonces, experienciamos a los otros como un cuerpo vivido, un cuerpo que hace cosas en el espacio, que está en un contexto significativo, y nos damos cuenta o experienciamos de forma directa a los otros como seres intencionales que tienen estados mentales, creencias y deseos, y que en sus acciones y gestos expresan esos estados mentales. En este punto, como los fenomenólogos van a decir que experimentamos de forma directa a la mente de los otros o los estados mentales de los otros, el problema que se plantea es cómo distinguimos entonces los estados mentales de los otros de los nuestros. En ese punto, los fenomenólogos van a decir que si bien tenemos una experiencia directa de los estados mentales de los otros, esta experiencia es distinta de nuestra experiencia de nuestros propios estados mentales. Son dos tipos de experiencias que son directas pero son distintas. En este sentido, cuando pensamos en nuestro acceso a los estados mentales de los otros, es importante decir que no es todo invisible, como se asumía a veces en las teorías de la teoría, por ejemplo, a donde parece que hay ciertos estados mentales que son inaccesibles y que uno tiene que teorizar para acceder. No. Para los fenomenólogos no es todo invisible, hay mucho que podemos ver de forma directa, experienciar de forma directa, pero tampoco es todo visible. Hay algo de la experiencia de los otros que no vemos, y eso hace también diferente a la experiencia de la mente de los otros de la experiencia de nuestra propia mente. Bueno, si les interesan un poco estos temas, les sugiero con mucho énfasis la película Ex Machina. En esa película se plantea una situación a donde un sujeto tiene que averiguar si es que un robot, una chica, una máquina, tiene o no estados mentales. Entonces, la película tensiona y pone ahí en juego muchas de estas cosas de qué es lo que necesitamos para decir que alguien tiene efectivamente estados mentales y conciencia. Pasamos entonces al segundo problema que van a abordar Gallagher y Savi, que está muy relacionado con este primer problema. El problema conceptual de las otras mentes es un problema que han presentado sobre todo las teorías mentalistas e indirectas acerca de nuestra comprensión de los estados mentales. ¿De qué se trata este problema?
y por qué es un problema especialmente de las teorías mentalistas y de las teorías indirectas. Bueno, vamos a tomar la idea del argumento de la analogía que acabamos de ver para ejemplificar cuál es el problema. El problema es este. Yo tengo un acceso directo a mis propios estados mentales, ¿no es cierto? Y tengo un acceso directo a cómo estos estados mentales se conectan con ciertos estados corporales. A partir de ahí voy a atribuirle al otro ciertos estados mentales por la observación de sus estados corporales. Pero de lo que yo no puedo estar segura es de que estos estados corporales, que son los que yo observo, se conecten con sus estados mentales de la misma forma que mis estados corporales se conectan con mis estados mentales. Entonces eso me abre el problema conceptual de las otras mentes. Por ejemplo, de repente frente a una situación sádica, alguien podría experimentar placer mientras que yo experimentaría horror, ¿no es cierto? Entonces el problema acá es que yo no puedo saber si la analogía no me permite entender realmente cuál es la mente de los otros y me genera un vacío abismal. No tengo forma, si cada uno tenemos la posibilidad de acceder a nuestros propios estados mentales de forma directa, pero a lo de los otros no podemos acceder más que por el comportamiento, y se supone que ese comportamiento no tiene una conexión directa con los estados mentales, entonces tenemos el problema de las otras mentes. ¿Cómo vamos a saber cómo son las otras mentes y los otros estados mentales? Para los fenomenólogos esto no es un problema, o la forma en que van a resolver el problema es que van a plantear que este problema tuvo lugar porque hicimos esta distinción artificiosa entre lo que son los estados mentales y los estados corporales, o lo que son los estados psicológicos y los estados comportamentales. Como vimos, para los fenomenólogos nosotros somos una unidad expresiva. Entonces estas dos cosas no están tan desconectadas, y entonces, como ellos van a plantear que podemos acceder de forma directa en nuestra interacción corporal y también por el contexto que habitamos y los relatos que compartimos, tenemos un acceso directo a algunos estados mentales que experimentan los otros, entonces ya no tengo aquel problema que se planteaba con la analogía, ¿no? Directamente hay un acceso directo a lo que le está pasando al otro porque simplemente veo sus gestos y los dos compartimos un mundo en común, y entonces tenemos una comprensión de lo que está pasando. Una aclaración, y esto me pareció muy, muy bueno, en una de las clases que doy los viernes alguien preguntó, bueno, y entonces la fenomenología no es ahora conductismo. Y es bastante interesante, es como una consecuencia lógica que se sigue, ¿no? Si uno está diciendo, uno ve en las acciones y ve en el comportamiento los estados mentales de los otros, bueno, ¿cuál es la distancia con el conductismo? Bueno, los fenomenólogos, a pesar de que le dan un lugar muy importante a lo que podemos ver en el comportamiento, como dijimos hace un rato, no todo es visible tampoco. Entonces sí van a creer que hay una serie de estados mentales que no son expresados directamente en el comportamiento y que no podemos acceder de manera directa. Y en esto van a plantear que existe un balance muy particular, interesante, que hay que cuidar entre, por un lado, no creer que accedemos totalmente a la mente de los otros y que es igual a la nuestra, porque ahí es como que perdemos al otro, perdemos la posibilidad de ver las diferencias, y tampoco pensar que somos completamente distintos, o sea que cada uno tiene sus estados mentales privados a los que puede acceder cada uno, y entonces tenemos una distancia insalvable en la que no podemos entendernos y tenemos el problema conceptual de las otras mentes. Bueno, con esto expuesto vamos entonces con el tercer y último punto.